En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, muy buenos días. Las 10:08 aquí en la República Argentina. Le doy un saludo y lo saludo como cada mañana, con emoción, a mi querido Matías Urtac. ¿Cómo tú te? Comparto la emoción. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, Bien, buen día para todos. Muy feliz. ¿Estás contento? Hoy te veo bien. Estoy exultante por el clima, Bueno, definitivamente se ha instalado, ojalá, en beneficio de aquellos que, tenemos algún kilo de más. Ahora, ¿el clima define su humor en toda la jornada? Mire, el clima define mi humor e Independiente define el humor de mi fin de semana. Y del comienzo de la semana también, ¿no? También. Porque el lunes... Bueno, el Rojo juega el viernes. Sí, no me igual hable, que no me la hable, juega a las también. 5 de la tarde, pero es una locura. A las 5 de la tarde no puede ser, mi amigo, jugar un campeonato de un club que empieza a definir, no solo Independiente, sino toda la liga empieza a definir la posibilidad de clasificar o no octavos, y jugar a las 5 de la tarde un viernes me parece un despropósito. Pero bueno, esa es la AFA que tenemos. La temperatura en este momento es de 13 grados, la sensación térmica 13,6. Se espera, según vi esta mañana, una suerte de máxima de 21. 21 grados, ¿No? es verdad. Cielo algo nublado Así durante es. toda la jornada. Extraordinario. Mañana pleno sol, ¿eh? Mañana 22 grados la máxima. Va a estar como hoy. Está bien, Va a estar de está buen bien. humor. Sí, exactamente. Levantarse y descubrir la temperatura así, tan benévola, con ese fresquito que vos te pones un suéter y está todo bien, y es como un abrazo de lana. Mucho no. Es maravilloso. Usted usted es violenta. Salí hoy y tuve la necesidad de a la cuadra y media volver a mi casa a buscar una campera porque estaba fresco. ¿Sí? Salí así como estoy ahora, ¿no? Remera Claro. y un busito, pero no era ¿A esto suficiente. le sumó una campera? A esto le tuve que sumar una hay que decir camperita. una cosa, Matías, Fina, llega mucho más temprano una que yo. camperita no muy gruesa. Claro. Una camperita. Claro, está bien. Pero es cierto, Matías sale un horario mucho más temprano Sí, del que era de salgo yo noche casa. todavía. Claro. Bueno, No ahí había yo salido el sol. lo comprendo. Yo salgo de casa a las 9, digamos, Claro. salgo tarde. Claro, 6:30, 7 de la 6:30 es otra mañana. historia, por supuesto que sí. Está fresquito. Por supuesto que sí, por eso está disculpada. Porque digo, en algún punto, yo sé que a la mañana voy a tener más fresquito y que tal vez lo sufro un poco. Pero voy por el sol. Claro, siempre por la vereda del sol. Por la siempre. vereda del sol que te entibia el alma. Y obviamente después cuando lleguemos a esos 22 grados que se pronostican, la camperita la vas a tener en la mano. Sí. Y detesto llevar Yo la ropa puse en la mano. mochila. Bueno, yo está voy muy con bien. mochila a todos lados. Ya cosa que vi en algunas redes que dicen que ya es de cosa de viejo.
llevar la mochila, pero vacía, que es cierto. Llevo la mochila vacía. Claro, mucha gente lleva la mochila solo, es como llevar un anillo. Llevar la mochila. Usted la trae vacía a veces por las dudas. Muchas veces la traigo vacía, sí. Tengo algunas cositas, pero bueno, que las podría tener o no tener. O no traer, claro. Algún remedio que necesite, no sé, un ibuprofeno, digo, si me duele la cabeza. Claro. O los auriculares, sí, más que eso, no. El cargador de celular por las dudas. Está bien. O en este caso, una camperita. Una campera. No está mal. No, yo alguna vez de joven quise imponerme la moda de la mochila. Era un elemento que me parecía que estaba bien. Es un elemento que te ayuda. Y no, la fui, me la olvidé un par de veces, no. Ahora los chicos usan una suerte de morral chiquito. ¿Sí? Sí, algunos de cuero. Tiene un nombre específico, sí. Pero es como un morral chiquito. Sí. Bueno, ahora los chicos hablábamos, ¿no? En mi época eran las riñoneras. Claro. Las riñoneras, exacto. Después se dejaron de usar. Pero exacto, hoy la riñonera no está muy bien vista, ¿no? Sí. No, en algunos casos la llevan así, pero cruzada, ¿no? En el hombro. Claro, es complicado. Pero depende de la y hablando de los chicos, bueno, están con un tema también que tiene que ver con las mochilas, Las ¿no? mochilas. Los padres, las mochilas transparentes, la inseguridad, el tema de las armas y qué sé yo, todo lo que está ocurriendo con la educación argentina. Que increíble. Bueno, seguramente hablaremos. Sí, es realmente increíble. Recién leía en el informativo de las 10 de la mañana, antes de empezar el programa, este caso de Mendoza, donde que estamos todos locos. Sí. Una mujer le dio a un chico un arma para que se defienda de las amenazas en la escuela. No lo podía creer. Estamos desquiciados. La Argentina es un país desquiciado, el mundo está desquiciado. Y la justicia la liberó a esta mujer. Sí. Ahí está el tema, ¿no? Que la justicia ha liberado a esta mujer. Yo no estoy teniendo retorno. Se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha bien. Sí, se escucha bien. Debe ser... ahora me no se preocupe. Es muy cierto que la justicia haya actuado, digo, como usted dice, es una locura. Pero bueno, es consecuencia y lógica, consecuencia, digo, de un mundo desquiciado, de un país donde no se miden las cosas, ¿no? Donde realmente es increíble lo que sucede y a veces son increíbles las reacciones. Lo que sucede en los colegios últimamente es increíble. Y ahora, si usted me dice que una madre, como ocurrió en Mendoza ayer, le da a su hijo un arma para que se defienda, bueno. Atención, era una réplica, ¿eh? Sí, una réplica, es verdad. Hay que aclarar también. Es verdad. Pero bueno, a mí me apunta con una réplica y me agarra un ataque al corazón. Sí, es que hay réplicas aparte que no se distingue. Y el que no sabe de armas, mi caso, por ejemplo, claro. no sé. No, por supuesto. No me doy cuenta. No tengo idea, me doy cuenta. El que sabe, sí se da cuenta. Obviamente. A distancia. Desde ya. Pero es realmente una locura la que estamos viviendo. Nada, se nos acerca, estamos en mitad de semana y estamos en mitad también de muchas cuestiones que tienen que ver con la actualidad argentina. Ayer, bueno, esta mañana sobre todo, venimos hablando mucho de lo que sucede en la política argentina. Lo escuchaste claramente recién también al amigo Mariano Barrio planteando claramente las internas en el gobierno. Te enteraste de un montón de cuestiones y de un montón de cosas que suceden día a día en la política, esta política tan nefasta que tenemos y tan compleja. Lo cierto es que mientras nos ocupamos de Adorni, mientras nos ocupamos de su departamento, mientras nos ocupamos de las jubiladas que le han hecho un préstamo maravilloso, mientras nos ocupamos de la interna entre Karina y Caputo, mientras vemos a Milei cantando, bueno, dejémoslo, mientras vemos a Milei, nos enteramos una vez más que 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Y que el 30% no come regularmente. Por si no escuchaste, te repito. 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres y el 30% no come con regularidad. Si bien la pobreza disminuyó en los últimos años, en el 2025 alcanzó el 53.6%,
Y si bien la mejora, si se quiere, constituye un avance, eso también hay que decirlo, sigue siendo una materia pendiente en la Argentina, sigue siendo para mí lo único de lo que deberíamos ocuparnos. Es una vergüenza que en este país, en el que más de una vez hemos escuchado que se da de comer o se podría dar de comer a 400 millones de personas, la pobreza entre chicos y adolescentes llega al 53%, y la indigencia aún supera por décimas el 10%. Insisto, más allá de las bajas, en algunas cifras, las privaciones y las enormes desigualdades sociales en nuestra infancia persisten y son casi endémicas. Es un número complejo que ayer hemos escuchado de manos de la encuesta de deuda social que realiza cada tanto la Universidad Católica Argentina, ¿no? Parece que es un dato que en principio podría generar algún, no sé si alivio es la palabra, pero algún índice de tranquilidad, porque ha bajado un poco. Esta cuestión claramente de tener la pobreza que tenemos es un problema básicamente, claramente estructural en la República Argentina. Digo, mientras nos ocupamos y mientras estamos pensando y hablando de la corrupción en la AFA, de lo que ocurre con las internas de este gobierno, mientras vemos y somos testigos de las amenazas en las escuelas, bueno, hasta escuché ayer que se van a prohibir inclusive algún tipo de mochilas. Mientras nos ponemos a pensar en las PASO, ¿no? Que parece que ahora el gobierno está buscando voltear justamente esa modalidad de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con un proyecto de reforma electoral, ¿no? Es una manera también que el gobierno utiliza para generar o para plantearse tener o estar al mando de la agenda pública, ¿no? Esto es lo que anunció Milei ayer desde Israel, ¿no? Una iniciativa que incluye la eliminación, como te decía, de las PASO, la modificación del financiamiento de las campañas y, otra vez, la ficha limpia, que ojalá salga. Pero digo, mientras nos ocupamos de eso, hay chicos que no comen con regularidad. Digo, para que tengas presente que te guste o no, seas de la ideología que seas, la Argentina sigue inmersa en los mismos problemas desde hace 50 años, ¿no? Es un país que no le da de comer a sus habitantes. Y eso es triste y sigue siendo tan triste como lo era antes y como seguramente y lamentablemente lo seguirá siendo. Nada, hablaremos seguramente de esto, trataremos de analizar esto. Seguramente analizaremos algo de la justicia, mi amigo, ¿no? Sí, hoy tenemos a Gastón Yarlura con temas judiciales, el caso Maradona, el caso que es un caso increíble, Diego. Primero por lo que ha ocurrido antes y lo que ya hemos hablado, esta cuestión que tiene que ver con la jueza McIntosh generando una serie de la cual iba a ser protagonista. Bueno, y segundo, yo me doy cuenta que yo no sé si esto le hace bien a la justicia, si es así o si es inevitable. Todo lo que se declara, nos enteramos. Y yo no sé si eso es así o debería ser así. Nos enteramos de la declaración de cada uno de los protagonistas y de la gente que es llamada a declarar, y esto sirve a la otra parte, ¿no? Veremos en qué termina el juicio a Diego, que yo insisto, me parece a mí, que no va a descansar en paz hasta que se defina qué ha pasado con su muerte. Seguramente Gastón Yarlura hoy nos va a acompañar y nos va a ayudar a entender un poco estas cuestiones que tienen que ver con la justicia, que nada, es una muestra más, en todo caso, de cómo está la justicia. Justicia que ha dispuesto la quiebra de Sancor. La empresa láctea reconocida, ¿quién no ha desayunado alguna vez con un producto de Sancor? Bueno, esa Sancor con la cual creciste entra en quiebra. Es Santa Fe Corrientes, Santa Fe Córdoba. Córdoba, exactamente. Santa Fe Córdoba. El nombre implica la unión entre dos provincias, ahí es en Sunchales, la fábrica primaria, digamos,
la unión entre la provincia de Santa Fe y de Córdoba, ¿no? Bueno, la justicia ha decretado la quiebra de Sancor, una empresa que venía mal de hace bastante tiempo, con desmanejos y cuestiones que bueno, hacían complicada su existencia. Pero bueno, no deja de ser una noticia compleja, difícil, en donde también intervino la justicia, que tal vez podamos hablar un segundo con Gastón sobre eso. Y me decía usted, y hablábamos el también... caso Maradona, el caso Petinato también. Claro, es verdad. Qué vergüenza, 3 años, qué vergüenza, digo yo, capaz que es justo, uno no sabe. En principio, a partir de las pruebas y de las cosas que nos enteramos y que sabíamos y que de hecho hablamos aquí, 3 años de prisión en suspenso me parece una vergüenza. No sé en qué se habrá basado la justicia para definir eso. Lo cierto es que el hijo de Roberto Petinato, el imitador de Michael Jackson, Felipe Petinato, va a estar en prisión en suspenso, con lo cual no va a estar en prisión, ¿no? Eso también habrá que hablar. Yo siempre que hablo con gente que entiende de la justicia, les quiero preguntar si sigue siendo tan actual aquella frase del tango que dice hacete amigo del juez, ¿no? Hablando de que, bueno, si sos amigo del juez, en definitiva podrás hacer lo que quieras. Está salvado. Tal cual. Bueno, veremos eso. Otro de los temas que va a tratar hoy Gastón Yarlura en su columna de judiciales tiene que ver con una denuncia y tiene que ver con el fútbol, y tiene que ver con la AFA, y tiene que ver con Messi. Epa. Atención. Bueno, esto se dio a conocer en el día de ayer, una demanda contra la AFA que alcanza también al futbolista rosarino, es por fraude e incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Es una empresa que denunció a la AFA por la ausencia de Messi en un partido amistoso y bueno, esto generó la demanda que se presentó en Miami. Vos sabés, claro. No quiero adelantar más nada porque lo vamos a dejar que lo desarrolle. Pero en principio lo que tenés que saber es que claramente el caché que cobra la AFA cuando la selección argentina juega es uno cuando juega Messi y otro cuando no juega. Obviamente la venta de tickets aumenta cuando Messi es de la partida y seguramente no es tan así cuando Messi no es de la partida y seguramente en algunos contratos se estipula que Messi tiene que jugar determinada cantidad de minutos o un tiempo o todo el partido o lo que se plantee. Tal vez eso no ocurrió en alguno de los encuentros y ahí la empresa organizadora estará seguramente demandando por eso la AFA. Vamos también a hablar de esas cuestiones que se mezclan con lo deportivo. Digo, me imagino a Scaloni queriendo defender con 5 y que desde afuera le digan no, a Messi no lo saques, pero está cansado y me conviene, no lo saques, porque te tiene que estar todo el partido. Porque ya está todo pago, tiene que jugar. Por suerte esto se da con el mejor jugador del mundo, que es mediocampista o delantero. Imagínese si se da con 4 o 5 defensores, digo, y vos pones a otros defensores y terminás perdiendo un partido por una cuestión económica, cosa que sabemos que la economía y el fútbol se mezclan y la política se mezclan bastante, ¿no? Seguramente esto es una muestra más. Bueno, y como cada miércoles vamos a recorrer el mundo de la mano de Hernán Dobri con el pasaporte al día. Hoy vamos a visitar Palencia. ¿Palencia o Valencia? Palencia. Palencia, es una ciudad española. Valencia es muy lindo. Hemos visitado ya Valencia. Valencia visitamos. Palencia es una ciudad muy linda, es homónima a otra ciudad mexicana. Seguramente, en virtud de donde está el querido Hernán, estaremos hablando de la Palencia española, ¿no? Una ciudad muy linda. Y como cada miércoles, es un lindo recreo que nos tomamos de la mano de Hernán Dobri, en el cual bajamos un poco de la vorágine política, económica, de las noticias que se suceden una tras otra, y nos plantea un poco una caminata por una ciudad de Europa linda, con historias muy, muy interesantes, así que seguramente estaremos también desarrollando esta linda parte del programa que disfrutamos cada miércoles, mi amigo. Bueno, y todo el deporte con Carlos Federoski. Sí, con Claudio Federoski, que seguramente, veremos qué nos trae Claudio hoy, pero posiblemente seguiremos hablando de las escuelas, ¿no?
del superclásico. A mí me causa gracia. La AFA los banca, tanto al árbitro como al que estaba en el VAR. Es más, los volvió a convocar ahora para la nueva fecha del torneo. Sí. Es un tema grave, cómo están todos los árbitros del fútbol argentino, están siendo observados y todos son criticados. No es un buen momento del arbitraje en el fútbol argentino desde hace bastante tiempo. Hubo ahí por detrás una cuestión donde parecieran, uno no tiene las herramientas para definir si fue así o no, pero parecía que Paletta, o se decía que Paletta, que como vos sabés estuvo al frente del VAR en el partido de Boca River, y siempre es un VAR discutido en el que está Paletta, que es hermano de aquel jugador de Banfield y de Boca, que terminó jugando en Italia. Siempre ha sido un VAR criticado, el VAR en el que está Paletta, y este mismo Paletta pareciera que ha recibido algunos dineros non santos, por lo menos así escuchaba ayer, y que estaba siendo investigado también por haber recibido algunos dineros sin que se sepa su procedencia, ¿no? Nada. No tenemos elementos para definir mucho más que esto, pero sí lo que está claro que el referato argentino está cada día más discutido. No son buenos referees. Se han terminado los Castrilli, han terminado referees que te gusten o no. La Molina era un tipo que te puede gustar o no, pero era un árbitro que sabía y que tenía su prestigio, igual que Elizondo, Baldassi, claramente eran referees de otro porte, ¿no? Los de hoy, tal vez en virtud de un colegio de árbitros que también ha caído en su prestigio, tenemos los referees que tenemos. No son para nada confiables. Nadie está, por lo menos yo no puedo decir que son corruptos o no. En principio no son confiables. Y eso hace que sea demasiado observado y que esté siempre en tela de juicio, ¿no? Hablaremos también de esto con el amigo Claudio Federowski, mi amigo. En principio lo que vamos a hacer ahora es seguir disfrutando de Después vamos a estar hablando un poco más respecto de uno de los temas del día que vos lo decías, Raúl, los chicos, las escuelas, las amenazas. Hubo, hasta el momento, se registraron 25 amenazas a nivel nacional, lo que lleva a las escuelas a tomar medidas protocolares. Los alumnos tienen que llevar sus materiales en una bolsa transparente. Sí, ayer me causó gracia vi una suerte de imagen, de video donde se planteaba esto, y un periodista le preguntaba a un chico, ¿no traes el celular? Sí, lo traigo. Lo traía en la campera. Dice, no, porque te revisan la bolsa nada más. Y entonces pueden llevar un arma en lugar del celular. Ah, sí, decía el pibe con total libertad. Claro. Te revisan la bolsa, vos podés llevar un arma o lo que quieras en tu bolsillo que no te lo revisan. Está bien. Sin mochila. Sin mochila, exactamente. Como una bolsa transparente para que se pueda ver. Pero, sí, me imagino aquellos que venden mochilas, ¿no? Felices con esto, ¿no? Pero igual uno se ríe, pero es terrible que tengan que estar yendo con los materiales a la vista. Son medidas que toma la escuela. Usted es muy joven, pero tal vez se acuerda. Cuando yo era chico, hablo en los 80, había una moda por la cual se ponían amenazas de bomba en los colegios. Sí, claro, para zafar de un examen. Exactamente. Para zafar de un examen. Yo debo confesar aquí, ante todos ustedes, que tuve muchos compañeros que cuando la mano venía complicada y cuando su profesor se acercaba a la inicial de su apellido, se iban al teléfono de la esquina y amenazaban con una bomba en el colegio. Y obviamente a los 5 minutos estábamos todos afuera cumpliendo con un protocolo. Yo no sé si esto será así o no, pero los jóvenes a veces... Es la nueva técnica, parece, ¿no? Para zafar... qué sé yo. Sí, qué sé yo. Para zafar de un examen, lo usaban. Antes,
las hacían estas llamadas desde un teléfono público, desde un locutorio, hasta mismo desde Sí, una sí, casa también. Desde los honguitos de Entel sin se la hacía. posibilidad de que puedan rastrear la llamada, o no existía esa tecnología, o era muy poca. Hoy Ahora es más fácil. Tal cual, Ya se dejó de hacer las amenazas de bomba porque enseguida detectan de dónde salió el llamado, desde qué teléfono. En este caso ocurren pintadas adentro de los colegios, grafitis, en el patio, en los baños. Sí, es una mezcla de moda con una situación en la que estamos atravesando de desquicio mental en la sociedad que claramente genera estas cuestiones tan ¿Y dónde tan complejas, empieza eso? ¿En casa? En casa. La educación de eso. Sí, a mí yo no estoy de acuerdo con aquellos que plantean que el colegio, a mí el colegio me gustaría que simplemente a mis hijas, por lo menos, le entregue valores, por supuesto, y los valores se dan a partir de la elección de un colegio que vos ves y planteás que hay determinados valores, pero a mí me gustaría que los colegios te enseñen a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, y a leer y a escribir. Un caso. Los valores se los explico yo. Sí. Y en todo caso acompaño o me dejo acompañar por los valores del colegio. Hoy a veces esto no ocurre, ¿no? Y el ejemplo que damos en casa no es el mejor para nuestros hijos, ¿no? En La Pampa, te iba a contar, Raúl, un caso que lo vi en las noticias el día lunes. Un chico había amenazado a docentes, a directivos de una escuela. Después dijo que fue en broma, pero bueno, voy a venir mañana, los voy a matar y después... Bueno, ¿qué hicieron las autoridades de la escuela? Hicieron la denuncia correspondiente por protocolo. Un allanamiento en la casa de la familia de este chico. Encontraron dentro de la casa un arsenal. Ahí está, un arsenal. Muchas de esas armas no estaban registradas a nombre de la persona que las tenía. Se dedicaba, el padre aparentemente se dedicaba a la cacería, y entonces tenía armas de fuego dentro de la casa, muchas de estas, como decíamos, sin registrar. Lo que, claro, le trajo un problema grande a esta persona. Entonces, la responsabilidad de los padres, en este caso, de educar a los hijos de lo que tienen que hacer, de lo que no tienen que hacer. Desde el ejemplo, ¿no? Es algo que venimos diciendo siempre, que cada día se hace más complejo. El mundo no está del todo bien, digo yo. El mundo está desquiciado y los valores se han trastocado y pareciera que hoy el tema es ser más, acumular y un montón de cuestiones con las que a veces quedan de lado ciertos valores que me parece a mí que son fundamentales y a los que deberíamos de a poco volver, ¿no? Los chicos consumen ejemplos y a partir de lo que viven en sus casas son después lo que son, ¿no? Me parece a mí, alguna vez hemos escuchado que el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de tratar de entender que somos permanentemente ejemplo para nuestros hijos. Y bueno, estamos en la vorágine por detrás de la guita y nada. No es fácil la vida en este mundo y claramente el ejemplo que le damos a nuestros hijos, a las pruebas me remito, no son los mejores, ¿no? Hay muchas... Es un mundo angustiado, ¿no? Es un mundo difícil, complicado, marullero, qué sé yo, no es fácil. No es fácil. Y esto es lo que después leemos cada día, ¿no? A mí me deja estupefacto esto que vos planteás de La Pampa, lo mismo que lo que comentaste recién de Mendoza. Y lo que nos enteramos cada día, ¿no? Nuestros chicos, nada, es difícil, es difícil. Querido amigo, mientras disfrutamos, porque yo, a ver, no me complique la vida, porque yo estoy feliz con el clima. Usted me viene con la realidad nacional, y la realidad nacional nos toda la semana de buen tiempo. La mejor noticia del día tiene que ver exactamente y estrictamente con el hecho de que no llega a los 15 grados la temperatura, y que ya 21 es demasiado, pero empezamos a disfrutar por fin, el otoño que tanto, por lo menos... mi cuerpo desea, ¿no? 23, 22 grados, estoy viendo las temperaturas máximas mire, de esta semana. El domingo me están hablando, según unos canales por aquí, amigos, 11 grados de mínima. El lunes 6 grados de mínima, es maravilloso, esto es peronismo puro, es maravilloso, es maravilloso. 6 grados de mínima es del primer peronismo, ¿no? Como dice un amigo mío. Un día peronismo. A mí me parece extraordinario disfrutar este tipo de temperaturas y vivir bien lejos de la humedad nefasta que hemos sufrido hasta
hasta no hace poco. Bueno, 25 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Si le parece, nos presentamos. Sí, porque Javi se va a enojar. Mire, tiene el ojo derecho inyectado en sangre. 10:37 de la mañana, dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos. Con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. Traumatología y Centro de Tratamiento Vías Aéreas Domingo Angio. Padre Ustarroz 5258. Teléfono 02320-353101. Alta Complejidad Rubén Caporaletti. Avenida Croacia 2312. Teléfono 02320-353102. Anexo de Alta Complejidad Rubén Caporaletti, calle Buenos Aires y Lima, teléfono 02320-353102. Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján, Dinamarca 3627, teléfono 02320-353103. Tucumán es la casa a la que querés volver, con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Ente Tucumán Turismo. Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De 10 a 12, entrá a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Muy bien, las 10:40 aquí en la República Argentina, maravillosa la temperatura que no llega a los 15 grados. Estamos conectados con el amigo Pablo Romá, con quien vamos a tratar de entender un poco por dónde viene y por dónde pasa la realidad política de la Argentina. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Me alegro mucho, che. Vos sabés que estaba pensando esta mañana que en el medio de esta cuestión que tiene que ver con la llegada de Milei a Israel, bueno, no te voy a preguntar sobre cómo canta aquella canción maravillosa de Nino Bravo, que pobre Nino Bravo
habrá agradecido accidentarse después de escucharlo. Pero digo, en el medio de esta cuestión que parece que tocará más de cerca la cuestión internacional y dónde nos paramos, y que claramente nos paramos del lado de Israel y de los Estados Unidos, también hay una realidad política que me parece a mí tiene que ver con la idea del gobierno de tomar nuevamente un poco la agenda pública, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de las PASO y con la reforma electoral que se plantea y que de alguna manera va a llegar al Congreso y que seguramente hablaremos durante bastante tiempo. ¿Cuál es tu pensamiento de eso? Porque es algo donde se habló mucho y en definitiva más de una vez, viste, la oposición quería las PASO porque les convenía, el gobierno no las quería porque no le convenía, y capaz que la reforma electoral, digo, pasa por lo que le conviene a cada uno y no por lo que sea más coherente para la vida democrática argentina, ¿no? Sí, yo coincido, me parece que hoy toda la discusión tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno de alguna manera también busca cambiar las reglas del juego porque busca una ventaja política electoral, ¿no? Me parece que, a ver, hay que entender también el problema de las PASO. Las PASO surgen también por un proceso de fragmentación de los partidos, ¿no? Después de la salida del 2001, una fragmentación electoral muy grande y bueno, y de alguna manera las PASO y la reforma electoral buscaba, bueno, generar estas instancias donde haya un poquito más de ordenamiento, digamos, ¿no? Frente a esa fragmentación. Yo creo que hoy lo que está planteado no es una discusión respecto a las demandas del sistema político o lo que el sistema político, digamos, necesita en términos de mejorar la calidad democrática, en términos del procedimiento electoral, sino más bien, bueno, un cambio de reglas del juego que al gobierno lo beneficia porque en eso me parece que busca también generar, bueno, menor nivel de transparencia, digamos, ¿no? Porque el gobierno puede elegir los candidatos a dedo y también lo que eso implica en términos del financiamiento, ¿no? Me parece que ahí hay un punto que también es importante, ¿no? En términos de la autonomía que puedan llegar a tener los candidatos respecto a las corporaciones que lo financian. Y eso, bueno, me parece que baja también la calidad en términos de la transparencia del proceso electoral, ¿no? Se le suma, Pablo, también la llamada ficha limpia, ¿no? Para impedir definitivamente que las personas condenadas en segunda instancia, se postulen a cargos efectivos. Esto ya fracasó en su momento y se va a incluir dentro del paquete de reforma política. Hoy escuchaba esta mañana algún analista que planteaba que esto era jueguito para la tribuna. No sé cómo lo pensás vos. A ver, un gobierno que hace 2 años estuvo en contra de ficha limpia, votó en contra de ficha limpia, después dijo que iba a tener su propio proyecto de ficha limpia, nunca apareció. Me parece que ahí hay tratar de, uno diría, una especie de avivada política en términos en un contexto donde el gobierno está perdiendo adhesión porque crece mucho la imagen negativa de Milei y también la del gobierno. Me parece que busca rescatar parte de la base electoral del PRO con algo que para ese sector, bueno, era importante, es importante la idea de ficha limpia, pero me parece que un gobierno que me parece que, a ver, no lo quiero decir tan burdamente, pero que siempre está acomodando tanto los números de la economía como también los intereses políticos, ¿no? Y me parece que el gobierno los acomoda mucho a lo que considera que lo beneficia. Y por eso, insisto, me parece que al gobierno le cuesta dar discusiones reales, más bien intenta acomodar la realidad a su propio beneficio. Te quiero aprovechar como titular de la consultora Circuitos, que me cuentes los últimos números, no te digo lo de esta mañana, pero qué números manejás respecto de las imágenes de algunos de nuestros dirigentes, sobre todo claramente de Milei, del gobierno, porque eso también es un termómetro, si bien son fotos
que en esta Argentina tan dinámica seguramente son fotos que cambian a cada instante, no está mal ver de alguna manera dónde estamos parados, ¿no? Ver cuál es el pensamiento de la gente sobre la política, sobre los políticos, justamente teniendo un gobierno tan disruptivo en algunos sentidos, ¿no? ¿Qué números estás manejando, más o menos? Sí, a grandes rasgos, digamos, Sí, ¿no? claro. Me parece que el gobierno mantiene una imagen positiva, sobre todo Milei, alrededor del 35%, y ha ido creciendo mucho la imagen negativa, que está cerca, un poquito por encima del 55%. En algunos trabajos a veces aparece un poquito más. Creo que ahí hay un problema, y eso sobre todo se ve en los estudios cualitativos, digamos, ¿no? La idea de un sector muy desilusionado con el gobierno, porque se entiende que el modelo económico es un modelo que perjudica a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores medios, a los comerciantes, y la idea del esfuerzo, del ajuste, bueno, parece en vano, porque en realidad son esos sectores los que están llevando adelante el ajuste, cuando el gobierno dijo otra cosa. Y creo que se basa un poco, esta crecida de la imagen negativa se basa en esos factores. Sobre todo desde marzo hasta acá ha habido un crecimiento sostenido, y bueno, y sectores moderados de Milei hoy se sienten muy desilusionados, muchos entienden que no lo volverían a votar, y bueno, y pareciera que la Libertad Avanza vuelve a ese núcleo duro, ¿no? Esa base electoral prestada, o que la convocó por el antiperonismo, por lo nuevo, la idea del cambio. Bueno, hoy está mucho más tensionada. Nosotros hace unos años, en el 24, hicimos un trabajo, ¿no? que era sobre los votantes moderados de Milei, y veíamos que había esta relación entre el sacrificio y la esperanza. Sí. Hoy esa relación está mucho más deteriorada, digamos, ¿no? Sí, se quedaron con el sacrificio y le sacaron la esperanza, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que el gobierno, como vos decís, busca de alguna manera retomar la agenda. Los casos de corrupción también son importantes, ¿no? En este contexto el gobierno sale a jugar lo de ficha limpia con las acusaciones a Adorni, con lo de Libra en la discusión, con, bueno, las denuncias sobre las coimas, ¿no? en Andis, que involucran a Karina Milei y su hermana, los créditos del Banco Nación, digamos, ¿no? Todo también, toda la idea de la superioridad moral, lo moral, también incide en un sector que entiende que, bueno, que en realidad el gobierno se benefició por su posición en el Estado, y todo lo que dijo no tiene sentido, y realmente el costo del ajuste lo paga la gente. Entonces, creo que los números de alguna manera expresan este proceso. No solamente los números que nosotros manejamos, sino los números de otras consultoras también marcan ese fenómeno. Creo que bueno, que el gobierno está en una situación delicada, ¿no? Creo que la credibilidad hoy está muy tensionada, muy puesta en cuestión, y habrá que ver si realmente con esto puede cambiar un poco el eje de la agenda, pero también algo que vos decías al principio, ¿no? Lo de Milei, también se lo ve a Milei con una imagen de poner por sobre los intereses de la Argentina su propio alineamiento internacional, digamos, ¿no? Y un sector de la base electoral de la Libertad Avanza en 2023, que lo acompañó, tiene un componente más nacionalista, si se quiere, y eso también empieza a hacer ruido, ¿no? En una Argentina muy compleja, con esto, cierre de empresas, despidos, salarios muy bajos, con paritarias planchadas, digamos, ¿no? Y un esquema económico que también es muy débil, porque si el gobierno cumple con el fallo que le impuso la justicia por el salario docente, se le cae el superávit fiscal, digamos. Claro. Entonces también digo, pagar sueldo ya le condiciona el superávit fiscal del gobierno, con lo cual también habla de una endeblez económica, y un presidente que está, bueno, muy preocupado por generar las condiciones de ese alineamiento, pero que también
para la sociedad argentina ese alineamiento no ha traído grandes beneficios, han sido beneficios para el gobierno, porque el préstamo del año pasado, bueno, digo, la gente no lo vio, digamos, no lo vio, y todo el proceso de endeudamiento la gente no lo ve, digamos, no va por ahí. Y creo que eso también marca las tensiones que hoy tiene la sociedad respecto al gobierno. Decías recién, dando los números que nos comentabas respecto de cómo está la situación del gobierno en cuanto a su imagen positiva y negativa, que se han perdido algunos de aquellos que lo seguían. El tema será, y no te voy a pedir que utilices en absoluto la bola de cristal, pero sí que intentemos analizar. Ahí hay votos, ¿no? Ahí hay votos que, desencantados, desesperanzados o como fuere, son votos que quedan ahí sueltos y que del otro lado pareciera que no hubiera avidez por tomarlos, ¿no? Un peronismo que está todavía, si bien hay algunas reuniones y uno se entera de alguna charla de algún dirigente con algún otro dirigente que parecían antes imposibles, pero que parecían que se están dando. Macri, que está ahí, que entre que apoyo y que no apoyo, y que me fijo qué hago, y cuidando tal vez un poco demasiado su imagen, más allá de lo que le interesa al PRO. Digo, hay votos que no sabemos dónde irán, pero lo cierto es que, la base dura de la Libertad Avanza claramente se sostendrá, pero aquellos votos que lo colocaron en la presidencia de la Nación, que son siempre volátiles, no tienen dueño, ¿no? No, eso es así, los votos no tienen dueños, todo también depende de cuál sea también el proyecto político que se proponga. Me parece que hoy, digamos, dentro de la oposición, el peronismo, bueno, es la oposición con mayor nivel de representación, tiene el desafío de construir ese proyecto, digamos, ¿no? En la representación está como otro modelo que tiene el peronismo. Ahora esa representación también tiene que empezar a tener, bueno, una materialidad más concreta en términos de, bueno, qué es realmente ese proyecto que claro, propone, cuál es la alternativa política. Exacto, te interrumpo ahí un segundo porque me interesa también que nos metamos ahí. Dentro de la idea del peronismo uno se pone a mirar y encuentra, como te decía recién, no sé, por un lado del peronismo lo tenés a Grabois, que tal vez se toma un café con Pichetto, y uno empieza a pensar cuál es el peronismo, cuáles son los apellidos que siguen siendo los mismos. Es muy difícil encontrar una unión en el peronismo con apellidos que son tan dispares hace 10 minutos, digo. Está el famoso lema de Cristina Libre, ¿se usará o no? ¿Será parte de la campaña o no? Pichetto plantea que no. Se ha visto Pichetto con Cristina, no sé en qué términos. Digo, el peronismo que surgirá después de todos estos idas y vueltas, habrá que ver cuál es, porque también hay una parte de los votos que a veces son independientes y van al peronismo en virtud de qué candidato presente, ¿no? Sí, obviamente. Yo, respecto a lo nuevo, bueno, también me parece que ahí hay, bueno, Milei era lo nuevo, y también la decepción, sí, bueno, es grande sobre eso. Yo creo que el desafío que tiene la oposición de alguna manera es plantear cuál es el camino de reconstrucción de todo esto que de alguna manera está queriendo transformar Milei, sobre todo para los, como te decía, digamos, para los trabajadores, los jubilados, los sectores medios, los comerciantes. Digo, me parece que esa reconstrucción tiene una urgencia. Para la oposición es importante empezar a plantear cuál es esa reconstrucción, y también los nombres van a ser los que realmente puedan encarar ese proceso de reconstrucción, digamos. No es solamente un problema de nombre o de nombres nuevos, digamos, ¿no? También me parece que vamos a un contexto donde lo que se va a necesitar es alguien que realmente sepa cómo reconstruir esto, y a partir de ahí, bueno, están las discusiones, digamos, están los candidatos. Hay algunos que tienen más experiencias que otros, hay algunos que bueno, que me parece que tienen más autoridad política que otros, en un contexto también de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, digamos, sí, ¿no? Claro. Que generó, bueno, un sentimiento bastante negativo en un sector mayoritario del electorado, pero
pero me parece que eso está planteado. Yo creo que la oposición tiene que reconstruir la autoridad en base a ese proyecto de reconstrucción, y los nombres saldrán de aquellos que realmente estén capacitados para salir de esta situación, porque un sector importante de la sociedad plantea que es necesario otro modelo. Nosotros mirábamos en los estudios cualitativos, decimos, bueno, pero ¿esto es un problema de Milei o es un problema de las ideas de Milei? Bueno, las dos cosas están vinculadas, Milei y sus ideas están vinculados, entonces ese sector también necesita que ese proceso de reconstrucción esté vinculado a un nombre, pero ese nombre no puede ser solamente una cuestión de te diría marketing político, sino más bien alguien que realmente pueda generar ese proceso de reconstrucción que beneficie la vida de las mayorías que hoy se ven afectadas, sobre todo por la cuestión económica. Sí, hay un grave problema que hoy lo hablábamos también esta mañana con Matías, ¿no? Volvemos, si bien hay números que han disminuido, volvemos a hablar de que 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres, el 30% no come de manera regular, y digo, ahí está la cosa, ¿no? Nos ponemos a pensar a veces y hablar demasiado de Adorni y dejamos, bueno, lo decía Unamuno hace casi un siglo, dejamos las cosas de lado, ¿no? Ahí está el gran tema, y ahí está la necesidad de una solución urgente para eso, ¿no? Sí, porque también, bueno, son los equilibrios, digamos, ¿no? Cómo se construyen esos equilibrios. El gobierno vino a tirar la balanza por la ventana, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también es necesario reconstruir esos equilibrios, donde, bueno, evidentemente para un sector de la sociedad la emisión monetaria, el déficit fiscal es una preocupación, pero tampoco eso puede ser sostenido con estas condiciones sociales que vos estás planteando, digamos, ¿no? No puede ser que las variables económicas se sostengan con el sufrimiento de la gente, digamos, ¿no? Y eso es una discusión que va a estar planteada de acá en adelante. Creo que va a ser una discusión que va a estar presente en el proceso electoral que viene, porque también hay mucha gente que ya no puede seguir aguantando, no puede seguir haciendo ese sacrificio por una cuestión básica, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema, y después, bueno, me parece que las discusiones internas son parte del proceso, las tienen todos los espacios, pero bueno, habrá que ver cómo se va dando eso, porque se tiene de alguna manera, me parece a mí, que entretejer esta relación entre el nombre, el proceso de reconstrucción, también para que un sector del electorado pueda, digamos, confiar en que esa salida y ese nombre son los indicados, digamos, ¿no? Así es. Pablo Román, como siempre, ha sido muy amable, es un regalo justamente compartir con vos cada tanto este rato para tratar de entender un poco la política argentina, ¿eh? Te volveremos como siempre a convocar, Dale, encantado, bueno, muchísimas gracias y un placer como siempre. A vos, abrazo grande. Era Pablo Román, sociólogo, docente, titular de la consultora Circuito, es un tipo que ayuda siempre a analizar un poquito esta compleja política argentina. Faltan segundos para las 11 de la mañana, vamos a una tanda y seguramente retomamos con las noticias de la hora de la mano de Matías Urtac, con acento en la A y K final. Dale. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana en punto en la República Argentina. Cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura 15 grados 7 décimas.
Pobreza infantil. Más del 50% de los niños argentinos son pobres, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El índice se ubicó en el 53,6% al cierre del año 2025. Este valor muestra un marcado descenso en los últimos 2 años, impactado por una mejora en los ingresos de las prestaciones sociales. Financiamiento universitario. El gobierno convocaría a rectores mientras se gesta una nueva movilización. En Balcarce 50 anticipan que el Ejecutivo trabaja en dar cumplimiento al fallo. La protesta podría ser en el mes de mayo. El petróleo volvió a la zona de los $100, sube otro 1% ante la falta de avances en las conversaciones por el conflicto en Medio Oriente. Muerte en el rally sudamericano. La Fiscalía de Cura Brochero comienza a tomar testimonios y a reunir pruebas. El siniestro del último fin de semana, con un fuerte despiste, derivó en la muerte de un joven de solo 25 años. Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar. Asimismo, se secuestró documentación relacionada a los protocolos de seguridad del certamen y se obtuvo la filmación de los vehículos de seguridad que recorrieron el tramo antes de que larguen los competidores. 11 de la mañana, 2 minutos en todo el país. El cielo está despejado en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimas, humedad 74%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermin. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. Papa was a copper and mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world? Muy bien, las 11:05 en la República Argentina. El momento de hablar de justicia, ¿no? Aquello que... Le voy a hacer una pregunta que fuera de programa, mi amigo Gastón Yarzura, a quien saludo. ¿Cómo va, Gastón? Muy buenos días, querido Raulo. ¿Cómo te va? Enorme placer. Es un regalo tenerte acá. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Serio, un poco exagerado, pero gracias. Bueno, es un regalo de verdad. Vos sabés que decía Matías que siempre que hablamos de justicia uno se pone a pensar, a mí me gusta mucho el tango, y un tango que dice, hacete amigo del juez. Es un tango de los
40, bueno, ¿no? es de Martín Fierro esa frase. Es de Martín Hacete Fierro, amigo del juez, no le des de qué quejarse. Que siempre es bueno tener palenque ande rascarse. Exactamente. Esa frase se usó en un tango en los 40. Y mi pregunta es, ¿sigue siendo lo que conviene o la justicia ha mejorado en este último tiempo? ¿Qué sé yo? No es fácil, ¿no? me pones en Te pongo en un aprieto. Vamos a hablar de la justicia mexicana, sí, te conviene. No voy a hablar. No me pongas en ese. No, y bueno, siempre es bueno tener palenque ande rascarse. En todos los sentidos, empresarios, jueces, claro que sí, claro que sí. De productores. Siempre hay que tener un lugar donde apoyarse, sin duda. Sí. Pero bueno, yo soy de los que dice que la justicia, no en reglas generales, hay mucha gente que labura muy bien en la justicia y sin recursos y que no es fácil y que laburan también con presiones y que no es difícil, pero digo, en muchos casos a veces uno se pone a pensar que la justicia está en deuda, ¿no? Cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia, y eso a veces pasa demasiado. Sí, absolutamente. Y uno habla de eso, porque también cuando te pones a hablar de un tema, hablas de ese, y hay otros tantos donde sí se hace justicia y uno no tiene nada que decir. Pero digo, a veces pasan cosas complejas, como el caso de Pettinato, que yo sin saber, sin entender, pero habiendo hecho notas acá con Gustavo y demás, 3 años de prisión en suspenso. Exacto, del Tribunal Oral, lo criminal número 14, finalmente falló. Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Pettinato, hacía 4 años creo que fue, ¿te acuerdas? Estaba acusado por estrago con la muerte de su neurocirujano. Sí. Originalmente también se había, bueno, durante el proceso también surgió que se usó un encendedor o se inició la llama y también se usó un acelerador, como si fuera un desodorante, o sea que también, y que estaban ambos aparentemente drogados, digamos, habían consumido sustancias, por eso termina sucediendo lo que sucede. Ahí hay muchas cuestiones particulares de caso, por ejemplo, básicamente lo más importante es si esto fue intencional con dolo, un dolo homicida, o un dolo aunque sea por un dolo eventual, donde se representara que podía morir. No, hay una diferencia. El otro día creo que un poco lo comentamos. Una cuestión es que la negligencia o una imprudencia es... no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, soy imprudente o lo que fuera, y sucede un accidente. Y otra cosa es el dolo eventual, que es yo me represento la posibilidad de un resultado, creo que lo puse acá, que vos vas a 160 kilómetros por hora en Santa Fe y Junín, y te representás que alguien puede morir y vas igual. O sea, no estás buscando matar a alguien en particular, sino en la muerte. Estás haciendo una acción que termina en algo. A Felipe Pettinato finalmente lo condenan y en realidad le unifican las penas. Él tenía una condena previa por abuso simple de una chica de 15 años, creo que era, a 9 meses de prisión. Abuso simple es tocamientos, etcétera, ¿no? Y le suman unifican la pena en una sola, que es a 3 años de prisión en suspenso. Todas las penas que son de menos de 3 años son de cumplimiento suspensivo, no es efectivo. Bueno, todo eso será materia de apelación, pero el fiscal mismo ya había bajado su acusación de imputación. Entonces, ahí probablemente se confirme esa pena. Hay un tema también que le exigen cumplimiento en internación o medidas que tienen que ver con su estado de salud mental, básicamente. Pero bueno, así está la cuestión. Obviamente los familiares del neurocirujano indignados con la resolución. Nosotros sacamos hace poco a un muy amigo de él, que está dando vuelta también por los medios, y que no podía entender lo que justamente el fiscal había hecho, que era, morigerar un poco el pedido de su pena. Es que no podés morigerar, vos no podés morigerar un poco, porque vos, por lo que yo te digo, si vos estás en un rango de una acusación de un delito doloso, pasás de 8 a 20 y pico años de prisión, el pedido. Si vos, es decir, cuando vos el hecho lo analizás como culposo,
No te queda otra que eso. Claro, ¿entendés? No hay como un punto medio ahí. ¿Entendés? Claro. Vos por la producción de la prueba, que debe haber sido compleja también. A ver, creo que lo que surge ahí es que estaban, que habían consumido, o que estaban o medicación o drogas o lo que fuera, entonces en ese contexto entiendo yo que el fiscal debe haber analizado que no hubo una intencionalidad, sino que esto fue, bueno, parte de esa consecuencia de eso. Tiene un punto la familia de él que dice, se usó un acelerador, ¿no? Como una cosa es prender un encendedor, una cosa es prender un fuego, que también es terrible, pero no es que se te cae un cigarrillo y se incendió, sino dice, bueno... Vos vas con la idea de... sí, bueno, usaste, eso expande, obviamente. Y el neurocirujano tenía el 90% del cuerpo quemado, terrible. Para la familia es un impacto fuerte, entiendo que se va a operar y bueno, veremos qué pasa ahí. Eso fue una de las noticias. La otra noticia... sigue avanzando el juicio de Maradona, obviamente en San Isidro. Qué juicio complejo ese, ¿no? Y para también, los actores, digo, de la justicia, ¿no? Que están permanentemente observados. Es un juicio que viene... Yo no sé qué pensamos, pero ¿viste? A mí me pasa, yo no sé cómo debería ser, pero uno se entera al minuto de lo que declaró X. Entonces, me imagino que ahí podrá modificar su accionar a partir de lo que dijo X. Digo, no es un juicio donde podamos actuar desde el sigilo de la justicia, desde... Sí, es interesante lo que vos decís, porque, por ejemplo, en Estados Unidos vos sabés que en los juicios por jurados, los jurados no pueden estar en contacto. Acá también, en los juicios por jurados, los jurados no deberían estar en contacto con nadie durante el transcurso del juicio, por supuesto, y mucho menos anticipar y no anticipar, ¿no? Por otro lado, hay algunas cosas, bueno, aprovecho que si tenemos 2 minutos, que es interesante. Vos en Estados Unidos, cuando vos tenés un juicio, ¿cómo termina el juicio? ¿El jurado qué dice? ¿Te acordás? Culpable o inocente, ¿no? No. Dice guilty or not guilty. Ah, bueno, culpable o no culpable. Que no es lo mismo. Es verdad. O sea, no lo encontramos culpable, pero no dice es inocente, porque se considera que... Es una muy buena observación gramatical. No, pero es importante, porque vos no estás diciendo, mira, el tipo es inocente. Dice, yo no lo encuentro culpable, no sé si es inocente, pero... Bueno, todas estas cuestiones que resultan interesantes, creo que en Inglaterra, no quiero mentirle a la audiencia, pero estoy casi seguro que en Inglaterra, por ejemplo, vos no podés dar noticias respecto a los juicios. Vos podrías decir, acá se dice mucho, declaró, por ejemplo, Giannina, Maradona, o declaró Mengano, o declaró el policía que intervino. Y su declaración comprometió fuertemente allá vos podés decir declaró, no podés catalogar o direccionar el sentido de podés decir, declaró que Raúl estuvo tal día en tal lado, pero no podés decir, su declaración compromete y obliga y demuestra, viste, acá hay mucho de influencia. Entonces ahí no se puede hacer eso. Genera una sanidad, lo que vos planteás en Inglaterra, que acá no vendría nada mal, porque vos predisponés sin querer a la opinión pública claramente a partir olvidate, si vos agarrás, te digo, C5N, TN, La Nación, todos los canales que están todos hablando y los jueces y la gente ve eso y bueno, predispone. O sea, si vos tenés un rato largo, hay gente que ya está condenada, pero antes el juicio popular claramente. Pero en 5 minutos, más allá del ensobramiento, ¿no?, que diga Milei, digamos, incluso honestamente uno puede decir, che, qué comprometido está fulano de tal o esto. Y el caso Maradona es un caso. Pensá que la jueza que fue destituida, McIntosh, que por la que se anuló el juicio original, pensá que estaba filmando una película o un documental mientras estaba o sea, en la cabeza, vos fijate lo que tremendo es. Eso, pero es tremendo, porque decís, y yo, no sé, me atrevo a decir que no era por una cuestión de dinero. Me parece, viste, que va a ser algo que se va a ver en todo el mundo. Claro. Y eso fue terrible. A partir de eso se inicia el nuevo juicio y cambiaron un poco la defensa, sobre todo de Luque. ¿Te acuerdas? Luque es el neurocirujano. Básicamente lo que se está investigando acá y que la defensa está Luque, Kosachov, que era la psiquiatra, Carlos Díaz, que era psicólogo. Después básicamente es esto de fue una negligencia, una imprudencia,
lo dejaron porque había un negocio atrás y no quisieron hacer, y ahí se pone todo fino. Se representaban, esto que hablábamos del dolo eventual, que Maradona podía morir y no hicieron nada. Luque cambió mucho su posición. En el primer juicio no hacía nada, en este juicio está dispuesto y cambió la idea de la defensa, que es hablar y dar explicaciones. Él es neurocirujano, pero hay un tema muy delicado ahí que tiene que ver con quién era el médico a cargo. Eso es un tema clave, porque si el médico a cargo es el que tiene teóricamente todo el panorama de cómo estaba Maradona, etcétera, y que en definitiva es el que tenía que tomar, el que tomaba las decisiones. Entonces, claro, bueno, la palabra final, ¿no? A partir de no, pero si vos ves a una persona que podría estar sufriendo un proceso edematoso o alguna cuestión así, tenés que tomar decisiones. Y ahí empiezan a jugar muy fuerte las declaraciones de Giannina. La del policía, bueno, el policía llega y ve a Maradona en el estado en que lo ve y todas esas descripciones. Esa famosa foto, ¿no? Pero bueno, en la declaración de Giannina aparentemente no la dejaban, porque decían que Maradona no quería ver a nadie, que quería estar solo, etcétera. Y eso impedía tomar decisiones, y además la gente en esos casos también se pone en manos de los médicos. Pero después, bueno, hay cosas raras, por ejemplo, el lugar, la locación donde estaba Maradona. Sí. No Raulo, perdón, con todo cariño, claro, Maradona, en un primer piso, por escalera, inaccesible, con la puerta del baño que no se podía cerrar. O sea, normalmente vos esas internaciones domiciliarias tienen que ser, ¿no? Preparadas, porque además tenés tanta gente dando vueltas que resulta raro, porque no es que estás con una cuidadora, sino que estaba Maradona, Luque, la psiquiatra, el psicólogo, 2 enfermeras, un montón de gente. Sí. Bueno, en planta baja, posibilidades de movilizar, de atención rápida, de estar atentos. Bueno, todo eso es lo que se va a ver. Yo creo que va a ser un juicio que está haciendo, un juicio que es terrible, porque básicamente Maradona es Maradona. Entonces, vos mencionás a Maradona y a todos se nos mueve el corazón, y es una persona admirada y querida, más allá de las discusiones, si Messi, Maradona, si su vida futbolística, si su vida privada, todo eso, pero es Maradona. Entonces, y a los ojos del mundo están todos viendo qué va a pasar acá, y sin duda, sí, lo que sucede acá es un juicio. Un juicio que tiene un correlato, si querés, o las desprolijidades que hemos visto, o la cuestión que hablábamos recién de la jueza McIntosh, y de todo lo que envolvió sus últimos momentos también, esta cuestión de que, bueno, hablan de abandono de persona, hablan de lo que vos decías claramente también, de dónde estaba internado, entre comillas. Se corresponde un poco también con la desprolijidad lamentable de su vida, ¿no? El otro día escuchaba, Maradona no podría haber muerto de otra manera que la que murió. Lo cual es triste también, ¿no? Sí, es triste. Yo no sé, esto ya no tiene nada que ver con el análisis judicial o no. Me parece que es una persona que nunca estaba solo, ¿no? Y tampoco nunca estaba con alguien. Es verdad. ¿Entendés? Esas personas que están rodeadas de gente todo el tiempo, que no sabes si pueden tomar decisiones, si no pueden tomar decisiones, si están bien, si están mal. ¿Viste? Da esa impresión muy, muy potente, ¿no? Porque era un tipo que tiene frases brillantes, ¿viste? Yo me acuerdo siempre la digo, la de Japón, cuando le prohibieron ir a Japón, que dice, a mí no me dejan entrar porque consumí cocaína, y dejan entrar a los norteamericanos que le tiraron 2 bombas atómicas. Y vos decís, y eso el tipo no lo prepara. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacó? Es un genio. Claro, pero entendés lo que te quiero decir. Más allá de que estés de acuerdo o no, vos escuchás y decís, sí, un genio. Bueno, la pelota no se mancha, todas esas cosas, que yo creo que el tipo era realmente genial. Único. Pero bueno, como vos decís, yo me acuerdo el día que Maradona falleció, que bueno, yo vine acá a 9 de julio, fue imposible, era una cosa, era como decís vos, era todo un lío bárbaro. Y termina con el presidente de la nación con un megáfono, hablándole a la barra brava no sé, de Almirante Brown, no me acuerdo de quién, que decía, por favor, chicos, vuelvan a su clase. No, por favor. Impresionante. Yo te digo que ese día estuvimos a punto de pasar a la posteridad, porque en cualquier momento se robaban el cajón de Maradona y se lo llevaban, y iba a ser no sé, una cosa. Se lo iban a llevar como trofeos. Tremendo. Yo de hecho pensé eso, en medio de la pandemia, aparte. Sí, ¿no? todo una locura. El contexto también era
extraño. Pero digamos. la gente, entre los que me incluyo, viste, esa cuestión del amor, no sé, que despierta. Creo que todos en algún punto, más o menos, sentimos, es la historia del héroe. ¿Viste? Es la historia del héroe, del tipo que promete, cae, logra, cae, ¿viste? Y uno se identifica con esa historia, porque en tu vida nos pasa a todos, ¿viste? Nos va bien más o menos, bueno, resucitamos, qué sé yo, y vos lo sentís muy cercana a esa historia. Y me atrevo a decirte, que ahora el último tema, si no nos jorobamos más, que con Messi en algún punto, al final pasó lo mismo, porque con Messi todos lo queremos, siempre fue un genio, siempre, qué sé yo, su historia de luchar por su salud, su estatura, y estaba todo bien y la gente empezaba a incomodarlo, a insultarlo, a que jugaba mejor allá que acá, qué sé yo, y cuando estaba bien abajo salió al revés, todos querían, yo lo digo y que... Hay un paralelo ahí. Yo quería, por supuesto, que Argentina gane el Mundial, pero lo que quería era que Messi gane el Mundial, más que Argentina. Coincido. Pero absolutamente más. Y creo que en todo el mundo fue así. Brasileros, chilenos, mucha gente que vos decís, no, que la gente quería que Messi gane el Mundial porque había luchado, se había bancado todo, y querías que Messi gane el Mundial. Y cuando lo ganó fue, viste que ahora como estamos todos más relajados, viste, con eso, pero era algo, yo creo que es la historia del héroe, viste, de, te dan todos leña y ganás el Mundial, viste. Exacto. Y hay un paralelismo, muy buena observación con Maradona en ese sentido, ¿eh? Maradona también es somos un poco todos. Sí. De alguna manera eso es cierto. Yo también es un tipo al que no puedo, digamos, y está mal, posiblemente, no lo sé. La frase más clara es la que se planteó alguna vez que hemos escuchado: yo no me importa lo que hiciste con tu vida, a mí me importa lo que Diego hizo con la mía. Bueno, mira, no la había escuchado. Me mejoró mi vida a mí. Claro. Ese tipo me hizo feliz. Obvio. ¿Y quién soy yo para juzgarlo, no? Sí, además ese agradecimiento de, bueno, que lo viste, yo lo vi, viste que yo me acuerdo el gol, en dónde estaba, con quién estaba. Claro. Me acuerdo más eso que la final, te digo, el gol contra Inglaterra. Absolutamente. ¿Viste? Me acuerdo lo de las Torres Gemelas, ¿dónde estaba? Sí, bueno, o la Guerra de las Malvinas, también me acuerdo de ese gol, ¿viste? Es algo que fue potente. Sin duda es así. Este juicio va a durar, ¿no? Sí, este juicio va a durar hasta por lo menos mitad de año seguro, ¿Sí? un poco más. Sí. Mira. Sí. Y después de eso, lo último, así no te robo más tiempo, metieron una demanda, hablando de Messi, contra Tapia, una empresa que se llama Bid Music Group, que había contratado con la AFA, y en el contrato de la AFA, un partido que ni me acuerdo yo, pero que era el año pasado. Con esos partidos difíciles que tenemos cada tanto. Los amistosos, habían organizado 2 amistosos, que finalmente uno era contra Venezuela el 10 de octubre del año pasado, en el que tenía que jugar Messi. 30 minutos es siempre lo que se pacta. Messi no jugó ese partido. Y estaba en el palco, y al día siguiente o a los 2 días jugó un partido con el Inter y metió 2 goles. Sí, me acuerdo, porque me acuerdo del despelote que se armó en Venezuela con él en el palco, que costó llegar y demás, y no jugó. Y bueno, entonces la empresa dice, nosotros hicimos una inversión y la AFA incumplió, etcétera, pero lo curioso del caso es que van contra Messi también, que no firmó el contrato. Y ese es un tema interesante, porque, claro, a ver, acá no tendría muchas chances, porque, bueno, la obligación contractual de quién es, el que firma el contrato. Claro. Pero dicen que Messi lo catalogan como cómplice, porque dicen, Messi hizo la publicidad, Messi aparecía por todos lados, Messi decía o parecía decir que iba a jugar, Messi fue allá y Messi fue al palco, estaba en condiciones de jugar, eso está claro, y no jugó. Pero bueno, lo que yo te podría decir es, el que decide quién juega o quién no juega es el Scaloni. O sea, si Messi puede... Le van a hacer juicio a Scaloni también. Y además no firmó el contrato. Claro. Entiendo toda la proyección, pero el hecho de meterlo a Messi en el medio y hace muy antipático el reclamo, ¿no? Claro, porque yo entiendo el reclamo, decís, bueno, va a venir Messi a jugar, no juega, la gente va, qué sé yo, vos vendés y todo eso, y finalmente... no jugó Messi. Claro, vos convocás al partido planteando, bueno, viene la Argentina con Messi, entonces yo, venezolano, saco entradas claramente. Claro, viste, bueno, va a tocar Charly García y toco yo, ¿viste? Yo. Claro, pero es un partido de fútbol, hay todos jugadores de selección, todos jugadores primeras estrellas, qué sé yo. Entiendo, porque hay una cláusula Messi que dice Messi tiene que jugar 30 minutos y solo puede no jugar solo si hay una lesión.
está claro, o sea, tiene razón en el incumplimiento contractual, después verás el alcance, la magnitud, etcétera. Claro. Pero lo que seguro no tiene nada que ver es Messi. Claro. O sea, si Messi no firmó el contrato, si se encapricha o no ratifica que va a actuar. Y de última, un poco lo que decías vos, el que define el equipo es Scaloni, con lo cual, si Scaloni dice, mira, Messi salía a los 15 minutos... Qué difícil se pone eso, porque se mete en el medio del interés económico claramente por sobre el deportivo, donde capaz que Messi está un poquito tocado, pero el que tiene que jugar, obviamente Messi sabría qué hacer y seguramente toca 2 pelotas y después se va a la otra punta y tira un centro y un tiro libre y se va. Pero digo, bueno, son los tipos que corren, ¿no? Y creo que el fútbol es un super negocio, y entonces estas cláusulas, todo eso, ¿cuánto mueve la selección argentina? Un partido de eso. Y acá no sé, yo a veces veo, no me acuerdo si era en la India o en Bangladesh. Que se movilizó Messi parece entero por la Argentina. No, por Messi, ¿viste? Messi lo aman como si fuera Dios. Y el tipo, bueno, eso pero hoy es un negocio. Y estamos hablando nosotros que somos poner el chimichurri de las apuestas. Exactamente. Una vez que vos pusiste las apuestas en el medio, olvidate, estás hablando de millones y millones y millones de dólares más. Y que hoy encima son publicidad en las camisetas de los equipos grandes. Eso se lo dejo a vos y a Gustavo un día, quiero la opinión. ¿Qué significa eso de Big Win, que hacen todos propaganda y dice, che, pero si sos menor no apuestes? O sea, esa es medio la hipocresía absoluta. Sí, viste, eso es una locura. Es un tema eso es algo para hablar también. Bueno, Gastón, un placer. Gracias, Raúl, gracias por recibirme, como siempre. Enorme entender un poco estos vericuetos de la justicia, donde uno es neófito y donde más de una vez uno plantea alguna opinión a partir del sentimiento que tiene, ¿no? Bueno. Especialmente sobre el juicio de Maradona, ojalá que descanse en paz, ¿no? Yo creo que hasta esto no tenga una definición, Diego no descansará en paz, ¿no? Saber qué pasó con su muerte es un poco lo que queremos saber todos, ¿no? Sí, siempre nos acordamos tarde, porque, a ver, todos de alguna manera u otra lo veían mal o lo veíamos mal. Sí, bueno, claro, obviamente nosotros no tenemos incidencia, pero ¿cuánta gente? O sea, estaba mal Maradona, era evidente que estaba mal, viste, por todos sus temas de adicciones, de qué. Estaba el negocio atrás también. Había que mantenerlo vivo, había que mantenerlo ahí, habría que no dejarlo hablar, había un montón de cosas donde él no tenía injerencia. Por supuesto, él era una máquina de facturar, claro, y lo mismo con cualquier jugador, no, pero me pongo Messi, Di María, todos esas. Son una empresa en sí mismo. Claro, sí, son empresas. Una multinacional. Una multinacional. Sin duda. Mi amigo. Bueno, muchas gracias, Raúl, querido. Nos vemos en la próxima. Dale, gracias. Gastón Yayura con nosotros. Vamos a una pausa y retomamos, dale. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Muy bien, y a las 11:28, nada, tomamos la valija, nos salimos un ratito de la justicia, nos salimos un ratito de la política y como siempre y como hacemos cada miércoles, con el pasaporte al día, pasando por migraciones y teniendo los papeles en orden, abrazamos al querido Hernán Dobri, que está del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, con algo muy interesante, como siempre, para contarnos. Hernán, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, mi amigo, todo muy bien, todo muy bien. Acá ya con un poquito más de frío, siempre empezamos hablando del clima europeo y el que estamos sufriendo acá. Hoy ya estamos empezamos con 12, 15 grados a la mañana, ya está más fresquito, y a vos ya alejándote con camisa de cuerpo un poquito más gentil, como decían los abuelos. Sí, totalmente, acá está a full la primavera, estamos 22 grados, pleno sol, hermosísimo, creo que no hay mejor época para venir a Madrid que esta, porque está pleno sol, calienta, pero no molesta. Exacto. Y da gusto, los días ya son largos. Ayer cenábamos y era de día todavía. Qué lindo, claro.
en Madrid, así que se Cambia el estado disfruta de días ánimo, largos. ¿viste? La primavera es la única estación que te cambia el estado de ánimo y te lo mejora, me parece, ¿no? Totalmente. Porque Te dan después- ganas de salir, claro. te dan ganas de estar al aire libre, afuera, pasear. Así Aparte, nada, todas las plazas, los parques florecidos, con sus flores, con los árboles en colores, en verdes y llenos de hojas, y que después en el verano se van quemando un poco más. Entonces no solo es el clima, sino también es el entorno. Así es, que así es. me acompaña muchísimo aquí y alrededor de la ciudad, ¿no? Así es, mi amigo. Y hablando de ganas de salir, tenemos ganas de salir. Contanos por dónde nos vas a llevar. Nosotros cerramos los ojos, subimos a un avión, a un bus, a donde quieras y te acompañamos. Contanos vos y empecemos a disfrutar estos paseos de cada miércoles. Si estás acá en Madrid, te subís al tren. Al tren, a ver. Al tren y nos vamos a la localidad de Palencia. Con P, Castilla con León, P de perro, no con B P. corta. Bien. Exacto, con P. Ahí 48 kilómetros de Valladolid y Palencia es una ciudad muy especial. Es la ciudad de Cristo. Ah, mira, Ya veremos por qué. Mira. Aparte, es una ciudad que tiene muchísimos récords y cosas especiales que la tornan una ciudad como olvidada por el patrimonio que tiene. Mira. O sea, es una ciudad que es antiquísima. O sea, su nombre viene del Palantia, de lenguas prerromanas, que quiere decir cerro amesetado. O sea, una meseta. Claro. Y ya en el siglo IV era sede episcopal de los visigodos. Y mirá qué después historia. se había convertido en señorío episcopal en el siglo X y un lugar de peregrinaje. Para que te des una idea, la primera universidad de España fue fundada en Palencia, en el año 1212. Todos creen que no, que fuera de Alcalá de Henares, pero no. Claro, mirá, La primera, es verdad. exacto, la primera fue esta, en el año 1212, Alfonso VIII de Castilla funda esta universidad. El problema, y por qué queda la de Alcalá de Henares, porque dejó de funcionar en el año 1300, Claro. cuando se funda la de Salamanca, muy cerquita, y se le da mucho más impulso a esa, y se discontinúa la de Palencia. Pero no deja de ser la primera, pasa que la más antigua es la de Alcalá de Henares, que es la que está funcionando desde ininterrumpidamente desde esa época. También, por ejemplo, cerquita de donde estaba la universidad, está el convento de San Pablo, que es el más antiguo de España de los dominicos. Fundado en 1219, justamente por Santo Domingo de Guzmán, que fue el creador de los dominicos. Exacto. Hoy, ese convento, que sigue en pie, alberga solamente a 10 monjes mendicantes, que son los que se dedican a rezar por la gente. La catedral es importantísima. Y la dice como es que es la olvidada. ¿Por qué? Porque es la tercera catedral más grande de toda España. Solo la superan Toledo y Sevilla. Sevilla la más grande, Sí. Toledo viene después, y la tercera más larga de toda España, o sea que cuya nave principal es la más larga de todas, la tercera es la de Palencia, con 130 metros de largo. Llegó a construirla 196 años, Mirá. y ahí fue donde se casaron los abuelos de Isabel la Católica. Qué bárbaro, la cantidad de historias que estás tirando en estos segundos, te diría, es extraordinario. Y uno Increíble. no tiene a Palencia como algo tan importante en la historia. De hecho, yo no la conozco, no fui, y te diría que tampoco tuve mucha información, si no hubiera ido. Es maravilloso. Imagínate, esta catedral tiene 2 pórticos. Normalmente tienen uno solo, pero le hicieron un pórtico especial, porque como se iban a casar los reyes en ese momento, que eran los abuelos de Isabel la Católica, hicieron un pórtico nuevo. Así que vos ves de frente a la iglesia, tiene 2 pórticos, uno más señorial y el otro fue el que vino después. Fundada sobre una iglesia prerrománica, románica y visigoda. O sea, si vos vas a donde estaría la cripta, paseás y entrás en lo que era la antigua iglesia visigoda
visigoda y la iglesia románica. Además, adentro de esta iglesia tiene un acervo increíble, porque es la mayor cantidad de pinturas de Juan de Flandes del siglo XIV, tiene 12 pinturas en su retablo. Y una cosa que es particular, que yo por lo menos he visto muchas iglesias en toda España y en Europa, pero nunca había visto así. En el retablo, toda la parte inferior del retablo está hecha toda con mosaicos flamencos azules. Qué bárbaro. En general es madera tallada madera, dorada, pero nunca mosaicos. Son mosaicos del siglo XVI que recién se descubrieron hace 3 años. Empezaron a sacar cosas que había arriba y descubrieron todos estos mosaicos. Y además, como si todo faltara poco para esta iglesia, tiene en su archivo los mapas más antiguos de América. Qué bárbaro. La verdad es que increíble. Es increíble, ¿eh? Increíble. Ahora, ¿por qué te dije que era la ciudad de Cristo? Porque en el cerro del Otero hay un Cristo, una estatua de Cristo como el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Sí. Bueno, este es el Cristo más alto de España, tiene 21 metros y es el segundo más alto de Europa detrás del de Polonia. Qué bárbaro. El que tiene 36 metros. Fue construido por el arquitecto Víctor Macho, que en el año 1931, el 12 de junio de 1931, se inaugura esta estatua 4 meses antes que el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Mira, sí. Por eso están tratando de hermanar a ambas ciudades porque tienen sus estatuas muy parecidas. En el caso de este Cristo tiene las manos está como en un gesto de bendiciendo, exactamente. Sí, el Cristo los tiene abiertas. Exactamente. Sí. Y se construyó porque el obispo Agustín Parrado había tenido un sueño con Cristo y decidió que debía construirse allí una estatua. El arquitecto, el que lo construyó, está enterrado en una ermita que está debajo de la base del Cristo. Y un punto increíble, ¿viste las manos que está como bendiciendo? Sí. Bueno, esas manos son mucho más modernas. No te voy a decir que pasó como Perón, pero pasó algo parecido. Durante la Segunda República le dispararon a las manos y las rompieron. Entonces, esa sí que era una grieta, ¿eh? Esa sí que era una grieta. Exactamente. En la época de Franco se reconstruyeron estas manos que son las que están aquí. Y este lugar es el centro de una fiesta increíble. Porque viste que los pueblos tienen esas fiestas únicas, irrepetibles, que uno pasa por ahí y dice, no lo puedo creer. Bueno, aquí se festeja la romería de Santo Toribio, siempre el domingo más cercano al 16 de abril. ¿Por qué esta romería? Santo Toribio llegó a Palencia ahí por el siglo V para predicar contra la herejía. ¿Qué le hicieron los pobladores de Palencia? Lo apedrearon. Y tuvo que salir y escaparse y se escondió en una cueva ahí en las montañas que rodean Palencia. Pocos días después ocurrió una riada y inundó buena parte de la ciudad. Los pobladores, asustados, pensando que había sido una maldición de Dios por haber apedreado a Santo Toribio, lo fueron a buscar a la cueva donde estaba y a pedirle perdón. Y él los recibió con los brazos abiertos. A partir de ahí quedó esta leyenda. ¿Qué pasó? A partir de acá del 30, cuando se inaugura este Cristo, se restablece esta tradición de lo que pasó con Santo Toribio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sale una procesión desde la iglesia de San Ignacio y Santa Inés, que está en el barrio del Cristo, que son los barrios más pobres de la ciudad. Es una fiesta muy popular. Salen en procesión con la imagen de Santo Toribio y lo van llevando por las calles y subiendo la cuesta hasta la ermita de Santo Toribio, que es la que está debajo del Cristo. Hasta ahí todo bien, viene una misa, pero lo particular que tiene esto es que, claro, tenés que representar en la fiesta todo
la pedrea que le hicieron al santo. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, lo reemplazaron por pan y queso. Está muy bien. Entonces, ponen en bolsas de papel un pedazo de pan y un pedazo de queso, y las autoridades de la ciudad se lo van tirando a la gente, que está toda reunida en una muchedumbre inmensa alrededor de la ermita. Desde el balcón le van tirando a la gente como... Es impresionante, como si le estuvieras apuntando y tirando, y la gente en desesperación total va agarrando los sobres. Se tiran 4.500 raciones. Qué bárbaro. O sea, una locura. Y eso se conoce como la pedrea del pan y del quesillo. Te juro, es una fiesta que está declarada de interés regional y está buscando ser ahora de interés nacional. Es increíble lo que se vive en esa fiesta, porque bueno, incluye además bailes tradicionales. Toda la procesión va acompañada de una banda que va tocando música hasta llegar a la cima, y luego cuando bajan también, y después son festejos, alegría, la gente se reúne. Ahí se puede ver del balcón cómo le van tirando a la gente. Sí, estamos viendo en este momento, sí, fantástico. Y es increíble porque después cada uno va haciendo su campamento y disfruta con sus amigos y su familia este domingo, y como son en general domingos de primavera, es muy apto para estar afuera, al aire libre, y disfrutar aparte de este queso, un queso de oveja increíblemente rico, algo que los argentinos no estamos acostumbrados a comer. El queso de oveja no por estos lados no hay mucho. Yo lo probé en España, el queso de oveja, y es riquísimo. Es riquísimo, es picantón. Sí. Es un hallazgo, creo que uno de los grandes hallazgos que hice aquí en España fue el queso de oveja. Y ahí, bueno, obviamente el queso de oveja manchega es el que predomina. Esta zona también de Castilla y León es lo mismo, porque también hay muchísimas ovejas, así que cada región tiene su queso, y los panes, que aquí son riquísimos también acompañan esta tradición. Es muy increíble también como cada pueblo, cada ciudad o pueblo tiene su pan, ¿no? También tiene su forma, el pan de sea, bueno, hay varios que también tienen, no digo un sabor distinto, pero tienen una historia distinta, y es muy lindo. Y bueno, acabo de contar una, ¿no? La verdad que es interesantísimo. Me pensaba también, y cada vez que hablas de las fiestas regionales o nacionales, y sobre todo con estas imágenes, y sobre todo con que recién dijiste que hay que subir la cuesta, siempre me aparece Serrat y su tema fiesta cada vez que vos nos nombrás alguna de estas fiestas tan tradicionales de España, ¿no? Vamos subiendo la cuesta, que arriba de mi calle comenzó la fiesta. Se vistió de fiesta, exactamente. Pero es increíble, porque me acordaba de esa imagen que vos decís, porque mientras íbamos acompañando la procesión y giraba para empezar a subir la cuesta, había una calle de este barrio del Cristo, toda adornada, con las guirnaldas de papel, lilas, rosas y amarillas. Qué bárbaro. Y yo iba cantando fiesta mentalmente. Exactamente. La estoy viviendo. Estas imágenes son las que describió, si bien obviamente Serrat las describía de sus pueblos en Cataluña. Es algo que se da en todos estos... Toda España, exactamente. Y que los pueblos lo viven todo el pueblo, porque no es una fiesta, si bien es de bien del barrio de Cristo, la vive todo Palencia. Sin duda. Y entonces es un día de fiesta, la gente, eso, viste que decía Serrat, que el pobre y el villano se juntan y están todos... Juntos, y se dan la mano, sí, exactamente. Después cada uno vuelve a sus cosas, ¿no? El señor cura sus misas, y bueno, nada, tiene mucho que ver con lo que ocurre seguramente en toda España. Querido Hernán, un regalo como siempre, un placer escucharte, un placer caminar de la mano por estas tierras tan lindas, y que tanto tienen que ver con nuestra historia y con nosotros, en mi caso con mi viejo y mis abuelos. Es muy interesante, y es un regalo cada miércoles, querido amigo. Un placer como siempre que estés ahí, y que nos regales una ciudad nueva cada miércoles, ¿eh? Un placer enorme, nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo destino. Así es, mi amigo, nosotros con el pasaporte al día, esperando que aparezcas y que nos lleves por migraciones, y ahí empezamos a pasear. Abrazo enorme, mi amigo, hasta la próxima. Un abrazo grande. Era nuestro querido Hernando Auri, hablándonos hoy de Palencia. Cerramos esto y retomamos ahora en la trinchera. Faltan 15 minutos
para las 12 del mediodía. Dale. Pasaporte al día con Hernán Dobri. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. Traumatología y Centro de Tratamiento Vías Aéreas Domingo Angio. Padre Ustarroz 5258. Teléfono 02320-353101. Alta Complejidad Rubén Caporaletti. Avenida Croacia 2312. Teléfono 02320-353102. Anexo de alta complejidad Rubén Caporaletti, calle Buenos Aires y Lima, teléfono 02320-353102. Cardiovascular y metabólico Miguel Maca Bulján, Dinamarca 3627, teléfono 02320-353103. Tucumán es la casa a la que querés volver, con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Ente Tucumán Turismo. Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De 10 a 12, entrá a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. I walked across an empty land.
beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go? So why don't we go? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Somewhere only we know. Muy bien, las 11:53 en la mañana, la temperatura 17 grados, como te decíamos, la temperatura ideal para ser un hombre feliz. Estoy a mi lado con Matías Urtac y nada, seguramente tenemos... Lo otro que te hace feliz es el fútbol, decir. Sí, el fútbol, bueno, no sé si tanto últimamente. Bueno, pero el fútbol me ha últimamente regalado... sí. Sí, últimamente Sí. venimos bastante bien. Pero felicidad así de campeonatos y de copas y demás, fue cuando yo estaba... Yo viví el mejor secundario del mundo, lo viví yo. Era Independiente, campeón de América, campeón del mundo, lo teníamos de hijo a boca, jugaba al Bocha, Justi, Marangoni y Bocini, Argentina campeón del mundo con Maradona, yo tenía 16 años. El secundario que yo viví, gracias a Independiente, fue maravilloso, y como eso no se olvida, yo sigo agradecido a esa camiseta roja y esa herencia que me dejó mi viejo, que tiene que ver con querer muchísimo a un club de fútbol. Porque bueno, me ha regalado muchas cosas, ¿no? Yo tengo la culpa de todo esto por darle pie. Sí, por darle pie a todo esto. La culpa es suya. Usted me habla de Independiente, a mí se me enciende el alma y se pone todo rojo. Le pongo, exactamente, el infierno rojo, como dice el amigo Gus, que mañana va a estar con nosotros, ¿eh? Está, como todos sabemos, TN lo tiene de un lado a otro, ¿no? Y Canal 13, así que hoy les surgió algo muy, muy
Y aparte andaba con algún dolor de cabeza y bueno, venía con algunas complicaciones. Pero que bueno, se mejore pronto. Mañana va a estar lo por esperamos. Acá, está por acá. Bueno, ya que estábamos hablando un poquito de fútbol, repasar lo que va a pasar hoy con el fútbol argentino. Algunos partidos que se van a disputar en el día de hoy por Copa Argentina. Sí. Porque a las 7 de la tarde se enfrentan Acasuso y Gimnasia Esgrima de la Plata, por ejemplo. Bien. Estaba pensando en lo bien que le vendría a Gimnasia superar a Acasuso. Bueno, es un equipo sufrido, el equipo de Gimnasia de la Plata, un equipo que a mí me cae muy simpático y que ojalá le vaya bien, ¿no? Bien, y a Juega las el Gallo, creo, hoy. 21:15, el Gallito de Morón, Deportivo Morón se enfrenta en condición de local a Midland. Midland, mira vos, Ferrocarril Midland. La Copa Argentina de a poquito empieza a hacerse cada vez más interesante. A medida que van pasando las fases, van quedando equipos que la hacen interesante, ¿no? Y bueno, luego juegan los grandes y demás, teniendo ahí su participación en una Copa que, digo yo, no está nada mal. Se jugaba mucho tiempo atrás, después se dejó de jugar un tiempo y ahora ha retomado. La Copa Argentina tiene mucha importancia, que te guste o no, te da un lugar en la Copa Libertadores de América, lo cual no es poco, ¿no? Bien, otro de los partidos que se van a disputar, pero ya vamos al día de mañana. Mañana jueves, el único partido por el torneo que se va a jugar, uno solo, sí. Defensa y Justicia, Boca. Claro, es verdad. Que se iba a jugar sin público visitante y de repente, vaya a saber por qué, muy rápidamente se pusieron de acuerdo por las cuestiones de seguridad y otras cuestiones que tienen que ver con los accesos. El estadio allí, el estadio de Defensa, exactamente, de Defensa y Justicia, bueno, es medio complejo en cuanto a las adyacencias para ingresar, calles angostas, bueno, y hace falta mucha vigilancia. Parece que se han puesto de acuerdo con las autoridades y se han puesto de acuerdo a su vez con policía de la provincia y demás, así que han permitido que creo que son 4.000 o 2.000, no sé cuántos, visitantes que va a tener Defensa ahí, seguramente muchos hinchas de Boca podrán ver a Boca en un partido complejo para Boca. Jugar de visitante en ese estadio es complejo y bueno, Boca está cuarto. Bueno, pero viene bien Boca. Sí, viene con las ínfulas que representan triunfos. Ganar parece que volvió a recargar gas el sifón. Exactamente. Le han puesto, es un Drago, ¿no? Que se le pone el gas. ¿Se acuerda del sifón Drago? No sé si existe. Sí, todavía existe. Existe el sifón Drago. Existe. Que era una soda especial la del sifón Drago. Era unas burbujas chiquititas, más. Está bueno. Sí. Lo que se consiguen los repuestos, ¿cómo se le dice? El sifón en sí. Sí, es como un matafuego, pero no es un matafuego. Con el que se carga. Claro. Sí, yo me acuerdo de ver a mi tía y a mi tío. Pero sí, naranja. Exactamente, me acuerdo, tengo en la memoria de ver a mi tía y a mi tío. Cartucho. Que se agarraba, el sifón ponían agua y empezaban a meterle gas. No sé si era seguro o no, ahora que lo pienso, pero el sifón Drago, ¿no? Cuesta conseguirlo, ¿no? A mí si lo buscas en internet se consigue. Debe estar, sí, y los repuestos, los cartuchos de repuesto los vi en un supermercado en el conurbano. En un chino del conurbano los vi. Mira. Los vi. Yo pensé que había dejado de existir. Capaz que existe hoy con otro nombre, no lo sé. Yo de chico me acuerdo haber probado jugo, que le ponían al jugo, y le te ponían una el gaseosa, gas qué lindo, claro. Aparte, apretás el sifón y sale naranja, por ejemplo. Claro. No está nada, me voy a comprar un Drago, mire lo que le digo. Sí. Me gustó lo que dijo, Ojo, no va a hacer cosas raras, Yo tenía un amigo, mire la tontería que le voy a contar, que yo siempre me quedé pensando, no sé si era pobreza, innovación o qué era, pero tenía un amigo que exprimía un limón, que termina siendo un dedo de un vaso, soda y azúcar. Y él decía que hacía Sprite. Bueno. ¿Qué sé yo? Falta un poquito de lima. Yo pensé que él iba a agregar un poco de ron para hacer un mojito. No, eso pasó después. Eso fue con el tiempo. Pero él hacía eso. Exprimía el limón y cuando íbamos a jugar a su casa y eso, nos daba esa suerte de limonada azucarada que decía lo más parecido a la 7-Up, no a la Sprite, a la 7-Up. Y bueno, uno la tomaba porque qué sé yo. Pero me gustó lo del sifón Drago para hacer gaseosa. Sí.
Hace mucho que no preparamos, o yo por lo menos particularmente no veo, no preparo, no consumo algo que tenga que ver con ese sifón. Sí, la verdad que yo pensé que no existía más, habrá que buscarlo. Me voy a fijar todo esto vino por Úbeda, ¿no? Sí, por el sifón. Que recargó el gas el sifón Úbeda. Bueno, partidos que se van a disputar el viernes, atención, 5 partidos para el viernes. Comenzamos a las 5 de la tarde con Deportivo Riestra Independiente de Avellaneda. 5 de la tarde para ese partido. A las 19:15, Lanús frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Mismo horario para Estudiantes de Río Cuarto, que se está enfrentando al Canalla el viernes a partir de las 19:15. Estudiantes de Río Cuarto versus Rosario Central. Lindo partido. 21:30, último horario para 2 partidos. Racing Club, que estará recibiendo a Barraca Central. Y mismo horario, decíamos, Platense recibe a San Lorenzo de Almagro en Vicente López. Ese último partido es interesante, pero va a ser interesante ver cuál es la reacción del plantel de Racing después de lo que dijo. Es una final para Racing. Es una final, sí, claro. Porque que se juega está complicando el pase a el ingreso los a los playoffs, por supuesto. Y el amigo Costas estaba enojado con el plantel y decía que tenemos que estar unidos y no le gustó, no se puede jugar como se jugó. Viene de 3 derrotas seguidas. Bueno, hay que ver cuál es la reacción del plantel. El golpe más duro fue el clásico de Avellaneda, sin lugar a dudas. Sí, seguramente. Y eso desencadenó una derrota allí con el Botafogo, también de local. Nada, hay que ver cuál es la actualidad a partir de lo que ocurra seguramente este viernes, interesante para ver cómo reacciona un plantel que tiene grandes jugadores. Veremos. Bueno, mi amigo. De esta forma llegamos al final, 12:01. 12:01 es momento ya hace rato, hace un minuto que debiéramos habernos ido, así que si a usted le parece, le agradezco mucho a usted, por favor, tanto a Claudio como a Javi del otro lado. Mañana con Gustavo Tubio nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana en esto que se ha dado en llamar En la Trinchera. Chau, chau. Me acompaña en casa, un café y un cigarrito para estar bien. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Azúcar que se acabó ayer y pasear al perro en la mañana, pero no creo que me volveré a la cama. Y acurrucados el mundo es diferente, calor humano y hambre que compartir, y adormecidos y amontonados de esta trinchera no quiero salir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.